Bienvenidos, esta es una nueva emisión de formación ministerial, una emisión pensada en la formación de nosotros como ministros de Dios, como servidores, como siervos del Señor, que queremos ser de excelencia, como aquel siervo que quiere darle lo mejor a su Señor y hace todo lo posible. Y parte de hacer todo lo posible no solamente es obedecer al llamado en el momento en que el Señor no lo hace, como el Señor no lo hace, donde el Señor no lo hace, sino también formarnos para hacerlo con la excelencia que el Señor se lo merece. Y bueno, siempre les digo que de estas charlas que tengo el honor de tener con ustedes, pues tomen lo que les conviene, lo que les sirve. Desechen lo bueno, retengan lo bueno, desechen lo malo. ¿A qué me refiero con esto? Pues yo quiero que entendamos que cada iglesia se autogobierna, que en cada iglesia hay una declaración de fe, en cada iglesia hay unos principios, una forma de ver el ministerio y de trabajar. Y entonces no pretendo de ninguna manera sacarlos de ese rol, que de sus pastores, de esa línea que de sus pastores, sino enriquecer la línea que es sus pastores. Así de que en lo que sea doctrinar, en lo que su iglesia le enseñe, respételo y esto úselo en lo que le sirva. ¿De acuerdo? Lo que no le sirva, lo que no vaya de acuerdo con lo que usted recibe en su iglesia, deséchelo. ¿Ok? Muy bien, pues estamos viendo el ministerio pastoral. Ahora, nosotros hemos partido en estas emisiones de ver los dones y de ver cómo cada uno de estos dones tiene una base bíblica, tiene grandes ventajas, tiene un campo de acción, pero también tiene unos peligros. Uno de los peligros que se encuentran en el trabajo pastoral es no el predicar mal, sino el no tener una metodología correcta para predicar. Evidentemente debemos ser celosos en la predicación, celosos en el sentido en que debemos mantener como base de la predicación la palabra del Señor. ¿De acuerdo? O sea, eso no hay ningún tipo de discusión al respecto. Pero obviamente tener una metodología correcta ayuda. Entonces ya vimos cómo se hace la introducción, cómo se establece el tema, cómo se busca el versículo bíblico, cómo trabajamos con dedicación la introducción, las divisiones que debe tener el sermón, cómo se hacen las subdivisiones. Y ahora, hoy, vamos a hablar sobre la conclusión del mensaje bíblico. Porque todo es importante, no solamente es importante que nosotros hayamos comenzado muy bien. Qué difícil o qué terrible sería que nosotros hayamos tenido un excelente propósito en nuestro mensaje, que tenga una muy buena base bíblica, que esté muy bien analizada, que esté bien armonizada con el asunto que estamos tratando, que estemos tratando un tema excelente, ¿verdad? Que haya sido una propuesta intachable, que esté bien subdividida, bien estructurada aquella predicación y que cerremos mal. Porque recordemos que lo último que se va en la cabeza de la gente son los últimos 10 minutos. O sea, en los primeros 5 minutos de la predicación tú lograste animar a la gente. En los siguientes 30 a 40 minutos estás enseñándole a la gente. Pero en los últimos 5 minutos estás dejando en la mente de la gente lo más importante. Entonces el buen cierre, la buena conclusión es muy, muy importante. Porque si empezar era importante, si despertar el interés de las personas era importante, pues ahora es también muy importante terminar bien y terminar a tiempo. ¿Han visto los pastores que dicen, y ya para terminar, ¿no? Y se echan media hora más de predicación, no dice, Dios mío, ya, ya. Y entonces, ahora sí, bueno, ya para terminar, y dice, no, no puede ser, otra vez, otros 10 minutos. Hay gente que no puede terminar porque quiere seguir hablando. Entonces eso quiere decir que estructuró mal su mensaje. O que cosas que quería decir en el mensaje no las dijo.
¿Qué pasa? ¿Por qué nos sucede eso? A veces nos sucede porque digamos que hicimos el mensaje el día de lunes a martes, lunes, martes hicimos el mensaje, lo repasamos todavía el miércoles, lo teníamos muy, muy claro, y como que nos olvidamos que vamos a predicar, y el domingo agarramos el sermón. Le echamos una repasada, y entonces, cuando lo vamos a dar, ah, no recordamos todo lo que habíamos estudiado, no recordamos el espíritu del mensaje, y entonces saltamos partes o simplemente no nos atenemos al guión, sino que empezamos a hablar lo que me acuerdo y rara vez miro mis apuntes, entonces como no los estoy viendo, pues armo una mezcolanza. Cuando estoy cerrando la predicación, me doy cuenta que no he dado ni el punto A, ni el punto B, ni el punto C, y entonces lo quiero dar a la hora de concluir. También sucede porque no hice buen uso del tiempo. O sea, digamos, hay gente que gastó 20 minutos en la introducción y no 5, y luego en el punto número 1 se echa otros 20 minutos, y entonces en el punto 2, 3 y 4 corre, ¿sí? Y pues obviamente se le olvidan o condensan demasiado algo, y cuando está concluyendo dicen, no, esta conclusión no la puedo dar, porque no estudié suficientemente el punto 3. Entonces se regresa al punto 3 y ahora para terminar y hacen este tipo de cosas. Entonces es importante que nosotros entendamos que, que hay un tiempo. Usted me puede decir, es importante la palabra del Señor y es importante predicar. Y yo conozco, alguna vez tuve una oportunidad de hablar con unos pastores, y uno de ellos me decía, bueno, es que, a ver, si el tiempo de la gente es importante, pero acuérdese que una vez Pablo predicó hasta el amanecer, y pues hubo un hombre que cayó y él lo resucitó. Entonces le dije, mire, pastor, a mí me parece muy interesante su postura, toda la Biblia es útil para enseñar, recibo su exhortación, pero le voy a decir, yo me atrevería a pasar por encima del tiempo de la gente solo si tengo el don de la resucitación. Si no tengo el don para resucitar muertos, pues mejor trato de mantenerme en el tiempo que la iglesia tiene destinado para esto. Hay pastores que te dicen cuando te invitan a predicar, hermana, tómese el tiempo que necesite. La iglesia quiere recibir un mensaje completo de usted, entonces uno dice, bueno, ok, ¿sí? Tampoco se trata de extenderse demasiado, porque a veces si yo me extiendo demasiado, puede ser que sea un tema demasiado largo, y en ese caso me estoy extendiendo por la extensión del tema. Entonces, la pregunta aquí es, de todo lo que les estoy diciendo, ¿cuánto tiempo, cuánto va a quedar en la memoria de ellos? Porque después de cierto tiempo se va a perder esa información. Pero también puede ser que esté usando o tomando un tema que no necesita tanto tiempo, y aquí haya un problema de orgullo y yo quiera seguir hablando para seguirle demostrando a la gente cuánto sé yo del tema. Y entonces eso es peligroso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. Entonces hay que empezar bien, terminar bien y terminar a tiempo. Hay predicadores que no encuentran la manera de terminar y divagan, repiten exhortaciones que ya habían hablado en el sermón, ¿no? Exhortaciones que pueden hacer referencia al carácter o cosas semejantes, ¿no? Hasta que el público empieza a ponerse así como incómodo, hasta que empieza la gente mirando el reloj, y entonces hasta ese momento ya como que empiezan a hacer el llamado, ¿no? Y entonces ya la gente ni quiere estar en el llamado, ya se salió completamente, ¿no? Entonces, a veces el cierre que está dando se convierte en la repetición de la repetidera, y es una charla larga, poco práctica, poco oportuna, ¿no? Em, y tal vez trata de nivelar esto con una mayor vehemencia, ¿no? Que ya resulta pesado, ya la gente está cansada de esa salida emocional, de esa vehemencia en la predicación, ya es tiempo de que entremos en el reposo, ¿no? Ya es tiempo de que cerremos, que nos llevemos la enseñanza clara, ya es tiempo de cerrar, y todavía siguen en la perorata. Entonces, hay un consejo muy importante. El consejo es: di lo que tengas que decir y termina
cuando lo hayas dicho. Punto. Y ese es un consejo que los maestros que hablan o enseñan sobre la predicación nos da. Pero la pregunta sería, ¿cómo podemos terminar? ¿No? Entonces, yo creo que para poder hacer un buen cierre tenemos que entender qué es la conclusión, ¿no? Entonces, empecemos por definir qué es la conclusión del sermón bíblico, ¿no? Pues entendamos lo que es la parte final del sermón bíblico. Entonces, no es una parte de nueva argumentación, es una parte final, de cierre, ¿ok? Es la etapa donde el predicador expone las conclusiones finales de la argumentación bíblica, hace la recopilación, muestra lo que es importante y hace un llamado. Punto. ¿No? Eso es todo. ¿Cuál es la función de la conclusión del sermón bíblico? Bueno, en primer lugar, resume, como les decía, las ideas principales del sermón y refresca la mente de los congregantes, ¿no? Entonces uno, pues sí, bueno, recordemos, ya para concluir. En primer lugar, para tener el carácter de Cristo debemos en segundo lugar, para tener el carácter de Cristo debemos B, ¿no? Y así sucesivamente. En ese momento, y como parte de la función de ese sermón bíblico, debemos enfatizar y reafirmar aquello que ha sido declarado en el sermón. Por lo tanto, es una parte para no es una parte para nuevas ideas o para argumentos tardíos, ¿no? Sí, porque bueno, para tener la mente de Cristo, yo debo vivir en santidad, porque imagínese, hermano, que yo conocí una vez un pastor que vivía con una patita en el mundo y otra en la iglesia, y entonces, y vuelven y dicen, no, espérame, no era para eso, ya dañaste el cierre, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, tengamos presente esto, o sea, no argumentamos, ya no hay argumentos, ya no se argumenta en la parte, ya no se ponen ejemplos, ya no, ya hemos cerrado, ya estamos cerrando. En tercer lugar, como función principal del sermón bíblico es imprimir la verdad expuesta en un impacto final en la memoria del oyente. Es que el oyente se lleve, ok, entonces el carácter de Cristo tiene estas cualidades, A, D, C, D, ¿no? Entonces se lo debe llevar completito, ¿no? Ya como un gran resumen aquí para que todo aquello que estudió, todo aquello que oyó, quede muy claro en la mente. En cuarto lugar, como una función del sermón bíblico es traer todo a un foco ardiente, fogoso, pasional, motivante, de encuentro personal con la vida del oyente. O sea, a ver, aterrizar esas verdades bíblicas en ponerlas en una catapulta para que le peguen, para que penetre, para que aterrice en el diario vivir del creyente, ¿no? O sea, entonces, si tú quieres vivir en santidad, ya cierra tu computadora y dedica el tiempo al Señor, o dos, haz esto, aterrizamos ya en forma radicalmente práctica esas verdades. Entonces, porque estamos cerrando, porque ya lo que dijimos, toda aquella argumentación que le dejamos en la cabeza al creyente en este momento le sirve para decir, estos son los pasos 1, 2 y 3 que debo dar en mi diario vivir aplicando este mensaje. En quinto lugar, entrega los asuntos vitales y eternos del Evangelio a la decisión del oyente. O sea, esto es lo sustancial de la palabra que acabamos de compartir, ¿no? Tú decides si tomarlos o desecharlos. Y entonces, como les decía, sugiere un senderito de acción. Entonces, si es aceptarlos, hermano, entonces empieza, abre tu Biblia temprano, ora, levántate, lo que sea, ¿no? Y indica un contraste dichoso y favorable con una verdad rígida y severa. Es decir, mezcla, hace un sabor agridulce, ¿no? O sea, esto bonito que voy a obtener después de, ¿no? Hacer mis modificaciones
en la vida conforme a la palabra, que no es como lo que yo quiera dar, sino lo que yo debo dar, ¿no? Entonces, un buen cierre mueve a la gente a un actuar y por lo tanto, pues esa es su principal función. Ahora, ¿cómo formulamos la conclusión del sermón bíblico? En primer lugar, hablamos de una recapitulación. Entonces, ¿qué recapitular? Bueno, es como eh, retomar desde una mirada completa la perspectiva general que hemos hecho a través de todo el sermón bíblico. Entonces el predicador debe recordarle a la congregación esos puntos fuertes de su sermón bíblico, ¿no? Entonces para eso le sirven las divisiones y a veces hasta las subdivisiones, pero no siempre es recomendable porque hay gente que dice, entonces, punto número 1, A, B, C, punto número 2, entonces, o sea, se vuelve otra vez un sermón, ¿no? Entonces a veces solo sí es muy importante, ¿no? No se trata, como les decía, de volver a predicar, solo menciona para refrescar la memoria y para que a los oyentes les quede claro y se preste para dar la aplicación, que es una parte del cierre. Entonces, la primera es la recapitulación y la segunda es la aplicación. Entonces, ¿cómo se define la aplicación? Es un proceso retórico mediante el cual se hace que la verdad que estábamos hablando en el sermón se aplique directa y personalmente en la vida del oyente. ¿A fin de qué? A fin de persuadirlos a que respondan o a que hagan cambios de vida. ¿Por qué? Porque la predicación no es lo mismo que una conferencia. En una conferencia yo informo a la gente. En la predicación recordemos que se trata de persuadir con la ayuda del Espíritu Santo para que el creyente tenga un cambio en su vida. Entonces, esto consiste en dirigir la palabra de Dios a la vida de quien me está oyendo, ¿no? ¿En qué aspectos? Pues en el aspecto familiar, en el aspecto personal, en el aspecto social, en el aspecto eclesiástico. Es decir, que la palabra que yo prediqué se vuelva viva para el creyente y que él sepa cómo se vuelva viva, ¿no? Entonces, pues obviamente, al tener en cuenta las divisiones, si yo estoy diciendo primera, entonces servirle a Dios es uno, estar dispuesto, dos, estar disponible, tres, tener una buena actitud. Entonces yo tengo que decirle, para estar, si yo estoy dispuesto, es decirle al Señor, heme aquí, Señor, sí, estoy dispuesto a trabajar por mi esposa, o estoy dispuesto a asumir un mayor reto en mi trabajo, o estoy dispuesto a decir, sí, pastor, yo trabajo en lo que usted diga, ¿sí? Pero estar disponible es decir, no, pues es que no tengo sino media hora, o pues sí, es que sí acepto el reto que me das, pero después de que termine mi maestría, entonces ya no estoy disponible. Entonces, estar dispuesto es esto, estar disponible es esto, y tener una buena actitud es no estar diciendo qué difícil es para mí, no estar mostrando cómo me duele, sino decir es una honra. Entonces, yo le estoy aterrizando en su vida estos principios que hemos predicado, ¿no? Y pues, cuando yo estoy trabajando de esta manera, yo tengo que entender que hay varios tipos de aplicación, ¿de acuerdo? ¿Cómo así? Sí, hay una aplicación que es progresiva, ¿no? Acuérdense que hemos hecho como una división, entonces esa división han sido como verdades, o no como, sino han sido verdades espirituales que se aplicaban en la vida del creyente y que se fue mostrando acá, por ejemplo, tener comunión con Dios, orar es, uno, tener comunión con Dios, orar es un acto de fe. Entonces fui subiendo una escalera espiritual. Entonces, de la misma manera hay aplicaciones que nos llevan a ir subiendo en la vida espiritual, así es como sé. Y obviamente al cerrar tengo que hacer ver. Escalón número 1, tener comunión con Dios. Escalón número 2, desarrollar mi fe. Escalón número 3, ¿no? Em, entonces les decía, una es, estos tipos de aplicación, pues se tratan de esto. En primer lugar, la aplicación progresiva. En segundo lugar, la aplicación final. Entonces es como, ok, entonces si yo
He orado y tengo una mayor comunicación con Dios, he desarrollado mi fe, he aprendido a poner mis asuntos en las manos del Señor. Entonces, para mí la oración se ha vuelto una forma de vida, ¿sí? No un acto religioso, ¿no? Entonces ya llegué a la aplicación final, ¿de verdad? Que tiene que ver con el propósito con el que yo establecí mi mensaje. Entonces, es como elaborar una tesis. No sé si alguien haya tenido, bueno, seguramente muchos de los que me escuchan han tenido la oportunidad de hacer una tesis y algunos otros han tenido la oportunidad de ser jurados de tesis o de ser asesores de tesis. Entonces, yo, cuando soy asesor de tesis, yo necesito echarle, digamos, empaparme rápidamente a la tesis. ¿Qué es lo que hago? Leo el planteamiento inicial, donde está la justificación, la introducción, donde está el planteamiento del problema, la hipótesis, los objetivos, y me voy a las conclusiones. Entonces hay gente que en su tesis decía, objetivo general, describir cómo un niño aprende a leer, por ejemplo. Conclusión. A los niños les gusta los diferentes sabores, los niños crecen muy rápido, los niños... Y tú dices, pero estos objetivos, perdón, estas conclusiones no tienen nada que ver con que un niño aprenda a leer o con que describan el proceso de lectura. Entonces la tesis está mal hecha o las conclusiones están mal sacadas. Y así pasa en los sermones, ¿no? Hay gente que te dice, el propósito de este sermón es entender la riqueza de la oración. Conclusión, ¿no? Ya dan todo el sermón. Conclusión. Dios siempre está en comunión con nosotros y siempre nos escucha. Entonces, sí, sí, eso es verdad, pero si estábamos hablando de la oración, o sea, sí, yo sé que Dios me escucha, pero es que la oración es algo que yo hago. Entonces, a ver, sí, esa es la respuesta de Dios, pero ¿y lo que yo tenía que hacer? Acuérdense, estamos hablando de la oración, el cierre tiene que ver, el cierre final tiene que ver entonces mucho con el propósito que yo establecí en el mensaje. En muchos casos, yo creo que en bastantes tipos de predicación se requiere la demostración, es decir, que el predicador le muestra a su congregación la manera de llevar a cabo la aplicación sugerida, ¿no? O sea, es decir, si yo digo que esto se hace así, demostrarlo, ¿no? Entonces, hay muchas maneras como se hace. Recordemos entonces, hablando de los tipos de aplicaciones, la aplicación progresiva, la aplicación final, la demostración, pues puedo decir, entonces, como conclusión, ¿cómo debería yo orar en un momento de angustia? Y entonces digo, Señor, tal, y hago la demostración, ¿ok? Lo muestro como es. Ahora, otro tipo de aplicación es la persuasión. Para poder persuadir, se necesita haber echado un buen cimiento sólido de conocimiento a través de todo el sermón, definiendo con claridad qué es el tema que se está tratando, qué es el deber que se está tratando, qué es lo que nosotros, de qué necesitamos persuadir a la gente. Entonces queda la tarea de persuadir a la voluntad de cumplirlo, ¿no? Y pues se puede hacer por medio de apelar a los deseos fundamentales que hay en todo ser humano de ser feliz, por ejemplo, o de ser mejor lo que es, ¿no? Entonces, para quienes nos siguen en Face, nosotros cada mes tenemos un desayuno de mujeres. Dios nos indicó que deberíamos siempre entregar un material escrito. ¿Por qué? Bueno, porque las mujeres somos de las que guardamos cositas.
¿no? Entonces guardamos el papelito del dulce, nuestras bolsas salen todo, ¿no? Hasta la basura. Y entonces de repente una mujer va a un desayuno de mujeres, no se acuerda mucho de lo que oyó, pero el papelito del desayuno se fue. Y cuando saca el papelito del desayuno dice, ah, pues sí, ay, yo no me acordaba, esto era lo que necesitaba, porque no me acordaba qué fue lo que dijo la pastora, y entonces empieza a leer y recuerda. Por eso, en primer lugar. En segundo lugar, porque las mujeres, pues a veces le decimos a otra persona, ay, mire, esto fue lo que Dios me dio para ti. O a veces lo dejamos por ahí, viene el hijo, viene la hija y recibe. Entonces, hemos decidido que así sea y es indudable para nosotros como mujeres que deseamos indudablemente que las hermanas y que la gente que llegue, pues de alguna manera reciba a Cristo. Entonces, como no sabemos si es esa mujer la que va a recibir a Cristo, porque ahí se hace un llamado en el desayuno, pero puede ser que deje el papelito en su trabajo y una amiga lo lea y entonces desee acercarse o tener ese beneficio, entonces le decimos al final, ah, mire, si usted desea ser transformada y que por ejemplo, que sus heridas emocionales sean sanadas por Cristo, le invitamos a que haga esta oración de fe y que se congregue y que esto, ¿no? Y le llamamos, pues, ¿no? Le damos entonces, si quieres ser mejor de lo que ya eres, pues tienes esta opción. Otra manera de persuadir es de ofrecerle o de partir de pensar que en sus buenos valores de vida, ¿no? Entonces, yo sé que si eres una persona honesta, siempre vas a querer hacer el bien a los demás. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues de esta manera, ¿no? Entonces estamos persuadiendo a que la gente se mueva, porque la gente no ha cometido un error o no está obrando mal porque quiera hacerle daño a alguien, sino porque muchas veces no sabe cómo o no quiere, porque puede tener un prejuicio respecto a eso. Entonces la persuasión es importante, ¿no? O también otra manera de persuadir es partir de si deseas ser amado, si deseas ser aceptado, pues el Señor espera y quiere que tú recibas, etcétera, y entonces le planteas el cambio que sea. En todo caso, se puede aprovechar los maravillosos resortes de la memoria y la imaginación para impulsar hacia la acción. O sea, todo lo que a ti se te ocurre. Y por último, el legítimo derecho del deber, la gratitud y la benevolencia. O sea, todo esto nos sirve para llamar a la gente a persuadirla que haga un cambio de comportamiento de acuerdo a las enseñanzas que se han dado en el sermón. Ahora, entonces, recapitulamos, ¿de acuerdo? Persuadimos, ¿sí? Hacemos un cierre y en muchos casos se hace una invitación. Si el sermón es evangelístico, a que se reciban de Cristo. Si el sermón es de restauración, pues a que la gente renueve su pacto con el Señor. En fin, si es un sermón que habla de milagros, pues a que la gente crea y reciba su milagro. Entonces, la invitación es la fase donde el predicador pasa a la acción y pasa a pedir a sus oyentes que tomen una acción, ahora una parte activa y tomen una decisión, ¿no? Y lo pueden hacer desde sus lugares, a veces se hacen pasar al frente al altar y eso es lo que se conoce como un llamamiento o ministración. El llamamiento entonces es esta invitación que hace el predicador con el propósito de orar por ellos, de ministrarlos delante de todas las personas. En algunas iglesias no se hace, algunos sermones no se prestan, algunos predicadores no lo hacen, pero es en todo caso en la conclusión. Si usted su mensaje o en su iglesia o en la iglesia en que le invitan a predicar se usa, pues hágalo y se hace en esta parte, ¿no? Y pues para que quede claro, la administración es la actividad que realiza el predicador a sus oyentes mediante la oración intercesora después de realizar el llamamiento y que tiene que ver con el sermón. ¿De acuerdo? Por último, vamos a tener algunos consejos prácticos para la conclusión del sermón bíblico. En primer lugar, sea cualquiera la forma de conclusión que usemos, hagámosla adecuada al sermón bíblico.
¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a veces estamos hablando de un sermón extremadamente teológico y entonces de repente, cuando ya estamos en el cierre, estamos haciendo una persuasión de manera muy, muy poco, eh, muy poco práctica, muy poco teológica. Entonces, como decir, a ver, no se trata de eso, llevemos la misma línea que llevamos, ¿no? No usemos frases repetidas en la conclusión, ¿de acuerdo? Se vale recordar los títulos o los subtemas, la división de los temas, pero nada más. No. Como les dije, como durante todo el sermón les estuve diciendo, aléjense del enemigo, aléjense del enemigo, aléjense del enemigo. No dice ya, o sea, estamos concluyendo, ya lo he oído en todo el sermón, ya no me lo repita más. En la conclusión sea breve, ¿ok? Ese es un gran secreto. Acentúe siempre el lado positivo en el cierre, más que el negativo, ¿ok? La advertencia negativa, ya la explicación negativa de toda esta situación, ya la dio en el sermón. Trate de dejar en la cabeza de la gente las cosas positivas. Haga la conclusión algo personal, pero no demasiado personal, ¿no? A ver, Pepito, entonces tú tienes que hacer tal cosa, ¿no? Yo sé, yo conozco hermanos aquí en este lugar que necesitan hacer tal cosa. Yo mismo necesito hacer tal cosa, ¿no? Pero ya, hasta ahí. No empecemos y tú lo puedes hacer así y tú puedes hacerlo así, porque entonces podemos caer en algo que sea molesto o hasta doloroso. Nunca distraigamos la atención de la gente ni debilitemos la fuerza de la conclusión del sermón o el sermón mismo eh, con una apología, ¿no? Así con ahora, entonces casi, vamos a otra vez, ¿no? A engrandecer, ahora voy a hablar de lo bello que fue mi sermón. No perdamos este hermoso sermón que Dios nos ha dado, porque realmente Dios nos habló y no podemos, o sea, ya, no hagamos una apología a nuestro propio sermón, nunca distraigamos la atención ni debilitemos, como les digo, nuestro sermón de esta manera, porque además, o sea, sobra decir que se va a sentir como un orgullo, ¿sí? Como una muestra de orgullo. La verdad es que entre más breve y puntual sea la, la conclusión, más eficaz va a ser. Y pues indudablemente, por último, evitemos las expresiones humorísticas en la conclusión del sermón bíblico. Ya los chistes se dijeron, no lo repito otra vez y no nos queramos poner payasos en la conclusión. Abstengámonos de cualquier forma o de cualquier acción, palabra o conducta que distraiga la atención de los oyentes, de los congregantes. Yo siempre sugiero que concluimos, oramos y entregamos el micrófono, ¿sí? Para mí personalmente, para mí siempre es una bendición cerrar y mientras ministro estar acompañada en alabanza. Para mí, siempre en mi percepción, en lo que fui enseñada es Dios habita en las alabanzas de su pueblo y hay cosas que se arraigan en nuestro corazón cuando se hace de esta manera. Pero cada persona es libre de estructurar su conclusión como gusta. Esto no es lo último que vamos a ver de homilética. En las siguientes sesiones vamos a ver lo que es un estudio bíblico y lo que es un devocional, para que entendamos entonces como un poco, porque a veces hay el predicador novato, como dicen, se confunde entre lo que es la predicación y lo que es un devocional, y entonces la predicación la hace como un devocional, o no tiene buenos
temas, pero muy pequeños. Y entonces, ¿cómo se hace un devocional? ¿Cómo se hace una predicación? ¿Y cómo se hace un estudio bíblico? Ya vimos la predicación, entonces seguiremos más adelante con el devocional y luego con el estudio bíblico. Les amo un montón y pues espero todos sus comentarios. Ustedes saben que son bienvenidos. Por favor, déjelos ahí abajo al terminar este video, o si gusta hacerlos de manera personal, me puede contactar a través del celular 5518 50 86 27, o puede enviarme un mensaje por correo electrónico. Mi correo es yolandacopete@yahoo.com.mx, o me puede contactar por mi Facebook. Para mí es una bendición de veras recibir sus comentarios. No espero que estén siempre de acuerdo conmigo. Quiero dejarlo claro. Muchas veces no vamos a estar de acuerdo, pero en las diferencias también hay enriquecimiento. Y claro que estoy en la mayor disposición para recibirles. Les amo muchísimo. Cualquier cosa que necesiten, estamos para servirles y los veo el próximo martes a las 12 del día. Un abrazo. Dios les bendiga.